saludo de bienvenida muy especial a todos los colombianos que están siguiéndonos en esta rendición de cuentas. Mi gratitud muy especial por su presencia hoy entre nosotros al señor Contralor General de la República, doctor Carlos Felipe Córdoba, al señor Presidente de la Comisión Primera del Senado, doctor Eduardo Enríquez Maya, al señor Secretario de la Comisión, al señor Embajador del Gobierno de los Estados Unidos, a sus attachés judiciales, por su presencia que es muy significativa hoy entre nosotros en este proceso de rendición de cuentas, a los señores generales presentes que representan la alta oficialidad y a las fuerzas de la patria, nuestra gratitud por su presencia, a los señores presidentes de los sindicatos de la Fiscalía General de la Nación que nos acompañan, muy grata, muy bienvenida su presencia en esta rendición de cuentas, a los señores representantes de las veedurías cívicas, de las veedurías ciudadanas, bienvenidos a esta rendición de cuentas, y a todos los señores directores de la Fiscalía General de la Nación y a los directores seccionales que nos están siguiendo en este diálogo que tenemos hoy con la comunidad. Ha sido este año un año lleno de desafíos y de profundas realizaciones. Y para el Fiscal General de la Nación es un privilegio servir a la sociedad colombiana y estar al lado de 25.000 compañeros que entregan todo de sí para que brille la justicia en Colombia con un concepto de integridad y de determinación que yo he terminado por reconocer y por defender públicamente, porque la Fiscalía General de la Nación ha venido librando una batalla en la lucha contra el delito sin consideraciones de ningún tipo en todos los ámbitos de su actividad, y eso tiene que llenar de orgullo no al fiscal, que apenas es un comandante de tránsito, sino a todos los 25.000 servidores de la Fiscalía General de la Nación. Tenemos grandes retos por delante, es cierto, pero también importantes avances como los vamos a mencionar en el día de hoy. Y todo lo hacemos alrededor de unos principios de gerencia pública que han sido mi aporte al funcionamiento de la Fiscalía General. En primer lugar, a partir de un plan de direccionamiento que se ha construido colegiadamente. No es la imposición de la visión sobre la política criminal del director de la Fiscalía, sino de un trabajo articulado de las visiones territoriales, de las visiones de las distintas tipologías de delito, de la experiencia. Esto se nutre de años y años y años de experiencia en la lucha contra el crimen de los fiscales que nos están aportando su conocimiento y que permitió que formuláramos el direccionamiento estratégico 2016-2020, que es nuestra hoja de ruta, que es la que nos tiene que llevar a que al concluir esta misión tengamos un mejor desempeño en beneficio de la sociedad colombiana. Y eso implica hacer una mejor focalización desde el punto de vista del ejercicio de la acción penal. Por estos días hay mucha confusión de cuál es la tarea del fiscal y del vicefiscal general de la Nación. En la Fiscalía hay 2.500.000 procesos y no puede crearse en la concepción ciudadana que el fiscal y el vicefiscal orientan, dirigen, gobiernan, investigan los 2.500.000 casos. De hecho, en los 2 años que llevo en la Fiscalía, no he asumido ningún caso para investigación para poderme comprometer en la gestión del recurso humano, administrativo y financiero de la entidad y para desarrollar nuevas tecnologías
como política pública en el ámbito de la investigación criminal. Ese solo empeño compromete las 24 horas de trabajo del fiscal general de la Nación. Mal haría él, sería absolutamente imposible que se dedicara al conocimiento de uno o dos de negocios, lo que por supuesto no ha sido el comportamiento ni el desempeño del fiscal general de la Nación. Hay que decirle a la ciudadanía que los 2.500.000 casos, de los cuales han llegado en promedio 1.200.000 al conocimiento de la Fiscalía a lo largo de estos 2 años, por año, se asignan a fiscales que de manera autónoma e independiente dirigen los casos, dirigen la investigación y producen los resultados correspondientes. Hoy vamos a hablar de esos resultados sin ningún tipo de restricciones porque es lo que nos corresponde en esta rendición de cuentas. Quisiera empezar por mencionar cómo hemos ido concentrando nuestra actividad desde el punto de vista de la política en unas acciones impactantes frente al delito en Colombia. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el crimen organizado y particularmente con el tema del narcotráfico. Desde el mismo mes de mi posesión, le dije al país que la gran llaga, el gran problema, el gran drama de esta sociedad era y es el narcotráfico. Fueron muy pocos los oídos que escucharon eso en el año 2016. Y en el año 2018 hay un consenso absoluto de que el narcotráfico nos ha terminado por expropiar de alguna manera muy buena parte de los réditos de la paz, nos ha terminado de generar un mayor nivel de violencia y de inseguridad ciudadana en los territorios de consolidación. El narcotráfico está generando mayores tasas de desempleo y de decrecimiento económico porque a través del lavado de activos se pierden a diario puestos en las empresas lícitas y capacidad competitiva en las organizaciones industriales por los precios acomodaticios en el proceso de lavado de activos que implica el narcotráfico. Y por supuesto nos ha generado unos problemas geopolíticos con el vecindario enormes que implican una mayor determinación del Estado colombiano y de la sociedad en su conjunto para luchar contra este flagelo. Esa debe ser una de las prioridades del Estado y por supuesto lo es de la política criminal. Por eso hemos acompañado con una cooperación judicial internacional que prevalece en el esfuerzo mancomunado y solidario permanente de nuestro gran aliado en este propósito, que es el gobierno de los Estados Unidos. Hemos hecho una actividad que se ve en los millones de toneladas de drogas ilícitas que incautamos, en la judicialización de los capos de la droga y en la creación de cinturones de seguridad judiciales para los entornos escolares y en los pueblos y en los municipios de Colombia, donde ya el problema del consumo de drogas es una realidad. También lo advertíamos en el año 16 y recuerdo que en esa época los rectores de la política de la salud en Colombia le manifestaban al país que en Colombia no había un problema de consumo de drogas, cuando la realidad ha sido manifiestamente distinta y se está evidenciando como parte de las políticas, de las necesidades de políticas de salud. Para combatir estas expresiones del delito, creamos las Fuerzas Articuladas contra el Crimen Organizado, las FACON, que han dado unos resultados maravillosos. Permítanme darles unas pocas cifras. Solo en agentes criminales de grupos armados organizados y de grupos de delincuencia organizada, capturamos en este año 1.481 miembros y organizaciones criminales que en los distintos municipios del país afectan la seguridad ciudadana, impactamos 1.804 organizaciones. Esto es algo inédito.
y logramos la captura de, escúchese bien, 12.600 delincuentes, de los cuales el 80% de ellos permanece privado de la libertad. Es decir, sacamos de las calles, de las veredas, del entorno de vida de los colombianos, una delincuencia que le estaba haciendo grave daño a la convivencia social. Y obtuvimos un éxito maravilloso. Logramos la expedición de la Ley 1908 del 2018, gracias al apoyo del Congreso de la República, que le renueva los instrumentos en la lucha judicial contra el delito al aparato judicial del Estado. La posibilidad de que tengamos agentes virtuales, encubiertos, la posibilidad de que podamos abrir cuentas corrientes en los bancos para hacer operaciones de investigación criminal sin que ello comprometa la responsabilidad de los funcionarios judiciales, en fin. Y lo más importante de todo, hemos entendido y eso ha generado una cultura institucional en la Fiscalía que no puede haber lucha contra el crimen organizado si no hay una lucha contra las finanzas criminales. Qué grato ver, por ejemplo, en la reunión que tuvimos ayer con la Policía General Riveros, qué grato ver que en la agenda misma de la Policía Judicial, de la Policía Nacional de Colombia, no puede iniciarse acción contra grupos armados organizados que no tenga al mismo tiempo un componente de fiscales e investigadores de extinción de dominio. Porque esta batalla la vamos a ganar los colombianos, pero incautando toda la riqueza y toda la fortuna ilícita de los fascinerosos. Y no es retórica. El país debería saber que en estos 2 años esta Fiscalía acaba de incautar bienes en esta semana con fines de extinción de dominio por 12 billones de pesos. 12 billones. La reforma tributaria en que están empeñados los colombianos es por la mitad de esa cifra. Y nosotros ya le aportamos al patrimonio de la nación bienes incautados por 12 billones, provenientes del narcotráfico, de la corrupción, provenientes de las actividades ilícitas, de todas las formas de organización criminal que nosotros atacamos. Y ahí están los resultados. Bienes provenientes, 2.3 billones, vinculados a las antiguas FARC, que no fueron inventariados en el proceso de entrega de bienes al Estado como estaba previsto. Este solo año hemos incautado bienes por 6 billones de pesos en lo que va corrido el año. Y nos queda el mes de diciembre. Tenemos que ser aún más eficientes, pero los resultados hablan por sí solos. Estamos hablando de 2 veces la reforma tributaria que se van a imponer los colombianos en el trámite que cursa en el Congreso de la República. Pero a diario hacemos operativos en la lucha contra estas organizaciones criminales. Por ejemplo, hoy estaremos judicializando en Medellín a 31 personas por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes, el uso de menores de edad para la comisión de delitos. Hemos desvertebrado a la organización Odín La Terraza, que operaba en el centro de Medellín y que era la responsable, ejercía el monopolio de la comercialización de las drogas en Medellín. Y es una tarea que hacemos conjuntamente con el señor alcalde de Medellín, que cerreramente, frontalmente está librando una batalla denodada contra el delito y que es nuestro gran aliado en la capital de Antioquia. Y los resultados saltan ahí a la vista. Y eso nos llevó a que judicializáramos en el día de hoy a personas que capturamos igualmente en Cartagena, en Atlántico, en Nariño, en Cúcuta, en norte de Santander. El segundo objetivo de nuestra acción ha sido la lucha contra la corrupción. Nada ni nadie podrá empañar el mayor de nuestros legados desde el punto de vista de restablecer el tejido ético de la nación.
lo que ha librado, la batalla que ha librado esta Fiscalía contra la corrupción no tiene antecedentes, no tiene en América Latina un referente siquiera similar y se reconoce en los encuentros internacionales por lo que estamos haciendo. La Fiscalía develó casos de corrupción muy graves en la cúpula de la justicia. Ha llegado a la acción judicial a nivel de los tribunales de justicia, lo que no había ocurrido jamás en la historia de Colombia. Ha develado las formas de apropiación de las pensiones de los colombianos. Ya se robaron una vez todos los ahorros actuariales del viejo Seguro Social. El Seguro Social nos dejó en 0 pesitos, 0 centavitos las arcas de las reservas pensionales del país. Y hemos ido acumulando, esta generación laboral ha ido acumulando una nueva masa de ahorro y empieza a tener dificultades por distintas formas inescrupulosas de violentar esos ahorros de las pensiones de Colombia a través de verdaderos fascinerosos. Ahí hemos actuado, en el PAE, en los programas de ordenamiento territorial, en los planes de ordenamiento territorial, en la salud. No me cabe duda, no tengo duda que hemos desvertebrado la red depredadora más grande del sistema de salud de Colombia, que estuvo comprometida en Salucop, en Café Salud, en la organización de las IPS y en lo que estamos advirtiendo hoy en el nuevo sistema de salud colombiano. Esas personas que capturamos hace un mes estuvieron presentes con protagonismo especial en todas esas formas de corrupción del sistema de salud de Colombia. Hoy están a buen recaudo de la justicia. Eso no había ocurrido en el país. Y develamos el intríngulis que existía entre esas personas que gestaban esos actos de corrupción y sectores de la dirigencia nacional que tenían que develarse. Queridos colombianos, en este proceso que nos ha llevado igualmente a llevar los bolsillos de cristal, en donde hemos estado en 12 seccionales, ha habido 1.500 asistentes, hemos logrado judicializar a 2.554 personas, 2.554 personas por corrupción, por valores que hoy equivalen a 4.5 billones de dineros públicos de la nación y de los entes territoriales, identificados judicialmente, casi el 60%, un poco más del 60% del valor de esta reforma tributaria, identificado judicialmente en corrupción por la Fiscalía General de la Nación, sin miramientos políticos de ningún tipo. Hoy no hay ningún colombiano que pueda decir que esto ha tenido un sesgo ideológico o político, no existe esa posibilidad. Sin ninguna consideración a los grupos de empresarios que han sido los responsables en la otra cara de la moneda de esa corrupción. De esos 2.554, 1.000 de ellos son contratistas del Estado, que han tenido que verse con la justicia colombiana. Y todos los días nuestros fiscales a lo largo de las regiones cumplen una labor determinante contra el robo de los recursos de los colombianos. Y se ha visto en todas las regiones. Es muy grato para la Fiscalía los reconocimientos que nos hacen en La Guajira, lo que se ha hecho en La Guajira, en el Magdalena, en el Atlántico, por Dios, donde la acción de la justicia no había tomado asiento jamás, o en Bolívar, donde más de la mitad del Consejo de Cartagena, donde la magistratura de Cartagena resultó allí comprometida en la magistratura electoral también en casos de corrupción electoral venales oprobiosos que develó la Fiscalía General de la Nación. O lo que se hizo en Córdoba. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho en Córdoba
en el señalamiento de casos de corrupción en esa región del país que trasciende de la hemofilia, que fue un caso muy grave, pero que excedió con creces lo que ocurrió justamente con los recursos de la hemofilia. O en Chocó, donde los 3 últimos gobernadores han tenido que ver sus responsabilidades con la justicia penal colombiana. El caso de los Juegos Nacionales en Quibdó, en Chocó, donde no quedó ningún apoyo deportivo. Se consumieron los recursos y las obras no existen. Ahí están, enfrentando a la justicia colombiana, y se hizo justicia, como se hizo justicia en el caso de los Juegos Nacionales en Ibagué, un caso que no había visto la luz de la justicia, y están privados de la libertad el alcalde, los secretarios que estuvieron comprometidos en esos actos, los empresarios que fueron la contraparte de esos casos de corrupción. Y en el Meta y en norte de Santander y en los territorios nacionales y en Nariño, a lo largo de toda la geografía nacional, hemos construido una acción inquebrantable contra la corrupción en Colombia. Y le agradecemos a todos los colombianos que reconocen esa gestión, porque hay que decirlo, cuando se desenmarascan, se logran poner en evidencia todos estos centros de corrupción y de poder para apropiarse de los recursos del Estado, por supuesto que se enfrentan a verdaderas mafias. La justicia en Colombia había enfrentado las mafias, los carteles del narcotráfico, había enfrentado los carteles del paramilitarismo, pero no había enfrentado los carteles de la corrupción. Basta mirar la historia de Colombia y lo hemos hecho con absoluta verticalidad. No por otra razón, todos los días ocurren noticias como la que hoy se me informan. En el día de hoy se obtuvieron 6 órdenes de captura por la apropiación y la afectación de recursos, presuntamente, del programa de alimentación escolar en Cartagena. 2 contratos, uno del 13 de abril del 2016 y otro del 29 de diciembre del 2016 que se hizo en las afugias de fin de año por contratación directa, ambos por la suma de 23.000 millones de pesos. Y los investigadores dan cuenta que se habrían apropiado recursos, que es el detrimento al patrimonio público, por más de 5.000 millones de pesos según los estudios de las experticias que han elaborado los fiscales colombianos. Fiscales anónimos que están día a día descubriendo estos casos de corrupción. Y eso ha dado lugar a que se proceda a la captura ya de 5 personas, el exsecretario de Educación del distrito, Germán Sierra, David Reinaldo Camacho en particular, la representante legal de la Fundación Redcom, que fue una de las beneficiarias donde se afectó la contratación objetiva, Sandra Milena Mercado, la representante legal del Consorcio Proescolares del 2016, Mayris Gómez, supervisora, y estamos pendientes de la captura del exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, quien está enterado por los actos de allanamiento que hizo la Fiscalía de que existe una nueva orden de captura en su contra y hasta antes de iniciarse esta audiencia no se había hecho presente. O lo que hemos hecho en materia de delitos electorales, desenmascarar, mostrar cómo se afecta la democracia colombiana con dineros que desafían las decisiones populares a lo largo de todo el país. Lo que develamos en Armenia, en el Quindío, lo que develamos, por supuesto, en Barranquilla, un caso gravísimo que ha comprometido a dirigentes muy importantes de la vida pública de esa región del país. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Cauca, hoy, el caso de López de Micay, en donde se había llevado adelante una investigación en las elecciones del 11 de marzo pasado, en las elecciones parlamentarias. La Fiscalía
solicitó audiencias para la formulación de imputación y medida de aseguramiento contra 7 delegados de la registraduría, 9 jurados y presidentes de mesa por los delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento privado y alteración de resultados electorales en la Cámara de López de Micay, en la Cámara del Cauca, donde se afectó, según las presuntas evidencias que presentaremos, en la audiencia del próximo 18 de diciembre en la ciudad de Buenaventura a las 2 de la tarde. Esto ocurre todos los días por acciones de nuestros fiscales. Loa a ellos, congratulaciones a los fiscales de la Fiscalía General de la Nación. En seguridad ciudadana, lo que se ha hecho es mucho, lo que falta por hacer, de pronto mucho más. Pero hemos desarrollado unas tecnologías que nos van a permitir asociar casos y combatir de manera más efectiva el delito. El problema que hoy tenemos es que en la medida en que avanzamos más en la denuncia del delito, hay más confianza ciudadana. Por eso, este año el delito está creciendo en denuncia ciudadana en un 9% en la Fiscalía General de la Nación. La gente denuncia más. Y claro, nos estamos empezando a ver llenos de casos. Hay una sobrecarga laboral que yo entiendo y que nos implica hacer unas labores mayores de priorización, porque físicamente, como ocurre en todas las sociedades, es imposible que la capacidad instalada del Estado pueda investigar todos y cada uno de los delitos. Hay que priorizarlos para desvertebrar las organizaciones criminales. En materia de homicidios, lo que estamos haciendo no tiene antecedentes. Al empezar nuestra gestión, las tasas de imputación eran del orden del 14%. O sea, solo 14 de cada 100 delitos lograba determinarse autoría en Colombia. Estamos llegando a cerca del 28%, es decir, hemos doblado la tasa de esclarecimiento en 2 años. Eso es legado y eso es obra de nuestros fiscales, que han visto la necesidad de redoblar su acción con mayor compromiso con la sociedad colombiana y lo han logrado. Loas y felicitaciones a los fiscales de la Fiscalía General de Colombia. Le están cumpliendo al país. Doblar la tasa de productividad en 2 años en materia de homicidios, eso no tiene antecedentes en ningún ministerio público de América Latina. Pero óigase bien, hay ciudades en donde las tasas de esclarecimiento ya son superiores al 50%. ¡Qué maravilla lo que están haciendo los fiscales en la región! Tasas de imputación, me refiero al año 2018, ¿no? O sea, homicidios cometidos en el 2018 que ya se están imputando por autoría. Oigan estos datos. San Andrés, imputados el 82% de los homicidios. Manizales, el 80%. Bucaramanga, el 68%. Yopal, el 63%. Florencia, el 56%. Neiva, el 55%. Pasto, el 54%. Barrancabermeja, que es la capital del Magdalena Medio de nuestra seccional, 53%, Leticia el 50%, Puerto Carreño el 50%, y no menos importante lo que ha estado ocurriendo en Arauca, donde hemos esclarecido el 47%, Ibagué el 47%, Valledupar el 47%, Soacha el 46%, Sincelejo el 44%, Barranquilla el 39%, Cartagena el 38%, Armenia el 32%. Esto no tiene antecedentes en Colombia, queridos compatriotas. Es el trabajo, es el fruto del sudor, del empeño
de 25.000 colombianos que trabajan por la lucha contra el delito. Y no menos importante, lo que hemos estado haciendo en materia de violencia intrafamiliar. En el año 2012 se imputaba el 6,5% de los delitos de violencia intrafamiliar. Vamos en el 17, muy bajo. Pero ahí necesitamos un componente legislativo. Le falta, señor presidente, un solo debate en la Cámara, en la plenaria. Lo vamos a lograr este año. Y vamos a permitir que la prueba anticipada antes del juicio, que es el testimonio fundamentalmente de la mujer, que es la agraviada en la relación intrafamiliar o intrapareja, ese testimonio sirva en el juicio de tal manera que entre la ocurrencia de los hechos y el momento en que se lleva a cabo el juicio, 2 o 3 años después, no cambie la versión de los hechos por razones afectivas o de recomposición de la vida marital o por solicitud de los hijos a la madre que de manera legítima le piden a ella no comparecer al juicio para proveer la prueba que es necesaria para la justicia y que hace que se reporten unas bajísimas tasas de imputación en el delito de violencia intrafamiliar. O en los delitos de violencia sexual, donde nosotros ya tenemos unos resultados en donde hemos doblado las tasas de imputación que se tenían con relación al año 2012. Este es el esfuerzo de todos nuestros fiscales. Y en esa conducción estamos nosotros mirando qué necesidades requieren nuestro grupo de colaboradores para que seamos cada día mejores. No llevando casos como lo pretenden algunos sectores de opinión en Colombia. Y no quiero dejar de resaltar, porque es muy importante, porque revela las profundas convicciones institucionales de esta Fiscalía, lo que estamos haciendo en el esclarecimiento de los homicidios de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. Eso requiere un capítulo especial. Colombia vivió un régimen de impunidad absoluta cuando hubo el exterminio de la Unión Patriótica. Eso es una vergüenza nacional. La Fiscalía no va a permitir que ese episodio oscuro de la historia nacional se repita con los líderes sociales y con los defensores de derechos humanos. A través de nuestras unidades especializadas y los directores seccionales a lo largo de todo el país, haciendo presencia inmediata en los lugares más lejanos de las ciudades capitales. Recuerdo un caso donde nuestros investigadores tuvieron que, para llegar al lugar de los hechos, tomar una barcaza sobre el Pacífico en la zona caucana, por más de 6 horas sobre el Pacífico para poder llegar a hacer la intervención sobre el lugar de los hechos. Hemos esclarecido el 53,5% de los homicidios contra líderes sociales. 0 impunidad es nuestro objetivo, pero más de la mitad de los homicidios esclarecidos nos llena de legítimo orgullo porque revela el compromiso que tiene la justicia colombiana para que no se reedite la impunidad en las afectaciones contra nuestros líderes sociales y nuestros defensores de derechos humanos. Eso tiene que ser algo muy importante que nos debe permitir mirar en alto, a la cara, a los colombianos y a la comunidad de naciones, porque lo que está aconteciendo con nuestros líderes sociales no podría tener en modo alguno el encubrimiento por parte de la justicia nacional. Sea quien sea, cueste lo que cueste, vamos a seguir en esta empresa creciente. Hace apenas un mes teníamos el 40% de los homicidios esclarecidos con base en los informes de Naciones Unidas, el listado de líderes sociales. Vamos en el 53,5%, creciente. Qué grato poderle decir a Colombia y al mundo que vamos ya en el 60%, en el 70% y que esos actores despiadados del crimen se las han visto con la justicia y están obteniendo condenas dignas
condignas, equivalentes al tamaño del daño que le están haciendo al tejido social de Colombia. Y lo que hemos hecho con relación a los excombatientes de las FARC no deja de ser menos importante. Quiero subrayarlo, y aquí lo habrá de presentar la doctora Marta Mancera. Yo creía que estábamos con el 50%, ¿no? El último dato es esclarecimiento del 55% de los homicidios. Alguien me decía, pero es que esclarecerlos con imputarlos, pues no es una condena, claro que no. Pero en la medida en que son capturados, tenemos que haber ido ante el juez de garantías con elementos materiales probatorios para mostrarle al juez que hay evidencia razonable de la autoría del delito para que los priven de la libertad. O sea, hay una calificación ab inicio de la comisión de la conducta punible y de la cual es autor la persona a la que imputamos. Con éxito en todos los casos. Es que en los casos de los líderes sociales tenemos más de 220 personas capturadas, por ejemplo. Y no deja de ser menos importante lo que hemos hecho contra las personas que han levantado su mano contra la paz. No lo vamos a permitir. Esta Fiscalía, por convicciones con la justicia y profundas convicciones democráticas, no va a permitir impunidad para quienes levanten la mano contra los excombatientes. 55% de autoría establecida. Eso no tiene antecedentes en Colombia. ¿Qué país del mundo tiene tasas de esclarecimiento frente a casos que ocurren en veredas donde no hay cámaras, donde no hay elementos técnicos, en lugares absolutamente deshabitados, donde no hay acceso al testimonio directo frente a esos delitos, que se tengan tasas de imputación de esta naturaleza? Y quiero mencionar un caso específico. La paz la hicieron los excombatientes para hacer tránsito a la vida democrática de la nación. Ese fue el acuerdo que hicimos los colombianos. 2 desmovilizados de estos llegaron a Peque, en Antioquia, a hacer actividad proselitista legítimamente, sin armas. Los acribillaron en la noche. Perdieron la vida por hacer tránsito a la legalidad y por creer en que estábamos dispuestos a recibirlos en la vida democrática. Los autores de esos delitos no solamente están imputados. Muchas gracias, doctora Marta Mancera. Esta semana fueron condenados por la justicia colombiana. Ese delito ocurrió en enero, febrero del 2018. Febrero del 2018. En noviembre del 2018 hay sentencia condenatoria. Esa es la acción de la justicia en Colombia. Esa es la defensa de los excombatientes. Nos llena de legítimo orgullo a 25.000 servidores de la Fiscalía General de la Nación. Y en materia de acceso a la justicia estamos haciendo una verdadera revolución. Y yo empiezo por agradecerle a todos los funcionarios de todas las seccionales que han cambiado su chip. Si estuviéramos con la generación del millennium, pues esto hubiera sido muy fácil. Pero es que nos tocó fue a la generación de transición hacer el cambio tecnológico en la Fiscalía. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Y con qué tesón y con qué agrado? Con dificultades, por supuesto. Pero es que cambiar toda una cultura institucional no es fácil. En Bogotá, en Cali, en Ibagué, en Caquetá, en fin, vamos ya en el orden del 40% de nuestras seccionales desde el punto de vista de las denuncias ciudadanas. Miren resultados concretos. A denunciar. Ayer dije que ya se denuncia virtualmente el 15% de los delitos en Colombia. Me equivoqué. El último dato es 17%. El 80% de los hurtos en Bogotá los denuncian los ciudadanos virtualmente, desde su tablet, desde su teléfono inteligente, desde su computador, desde su laptop. Eso no tiene antecedentes en América Latina tampoco. En Valledupar, en Medellín, en Santa Marta, las tasas de denuncia de hurto a personas superan al 60% de manera virtual.
y esperamos que al cierre del año 2019 el 30% ya de todas las denuncias nacionales, ahora que hemos incorporado la falsedad, la estafa, dentro de los nuevos delitos que se pueden denunciar desde el día de ayer, el 30% se denuncie virtualmente. Pero no se trata simplemente de facilitar el acceso a la justicia. De lo que se trata adicionalmente es de que toda esa información convertida en bases de datos estructuradas y no estructuradas permita hacer inteligencia artificial para asociar casos y establecer estafadores que actúan en Bogotá, en Barranquilla, en Sincelejo, y que antes no lo sabíamos porque no utilizábamos toda la tecnología que nos ofrecen los computadores para hacer esta asociación. Y los resultados están siendo maravillosos. Lo que más me gusta es que nuestros fiscales, nuestros queridos fiscales, hoy están jugando el jueguito de Watson, a asociar casos, están felices viendo lo que ha nacido para la política criminal del Estado a través de la asociación de casos que nos ofrece Watson. Y el expediente digital, por supuesto, y la política de cero papel, que le va a permitir a la Fiscalía ahorrar más de 30.000 millones de pesos al año. Son resultados concretos. En el ámbito de la gestión de los recursos administrativos, financieros, tendría que hacer alguna referencia, porque también ahí hay un grupo humano que está haciendo una transformación maravillosa. Primero, tengo que decir con un orgullo enorme, que eso sí que es lo que podría hacer el fiscal general de la Nación. El director ejecutivo está aquí, el doctor José Tobías. ¿Cuántos contratos de prestación de servicios hemos suscrito estos 2 años para hacer actividades misionales? Ninguno, queridos colombianos. Todo esto lo hemos hecho con el talento, con la dedicación y con el conocimiento de nuestro recurso humano laboral. ¿Y qué hemos logrado? Muchas cosas. Por ejemplo, en materia de ejecución presupuestal, el año pasado nos ha debido ir mejor, porque ejecutamos el 99.4%. Eso no existe en las entidades públicas colombianas. Yo quería que fuera el 100%, y esa es mi meta para este año, señor director ejecutivo, y espero que la cumpla, porque los recursos públicos son escasos y hay que ejecutarlos bien. Pero nuestras tasas de ejecución son del 99.4% y la Contraloría conoce y nos da el aval de la forma como se están manejando esos recursos. Y la gestión del riesgo jurídico, esto es importantísimo, porque se habla mucho de las demandas contra la Fiscalía por los desafueros que comete la Fiscalía. No, no hay tal. Primero, de los 2.500.000 casos, están privados de la libertad en proceso de indagación 60.000 personas. Eso es el 0,0 algo % de la población investigada. O sea, aquí no, este no es un estado carcelario el que representa la Fiscalía General de la Nación, porque se tienen que cumplir los fines constitucionales de las medidas y las cumplimos a rajatabla. Es cuando toca, no en todos los casos. Aún así hay muchas demandas contra la Fiscalía General. Esto sí que nos llena de orgullo. Estas son cifras que no son nuestras, son de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, las conoció el señor Contralor al mismo tiempo del fiscal general. En el 2016, la Fiscalía solo se ganaba el 27% de los casos, de las demandas. Hoy, en el 2018, la Fiscalía se gana casi el 50% de las demandas. Esa es una adecuada administración del riesgo legal. Y gracias a la acción de la Dirección Jurídica, presentamos tutelas, libramos una batalla jurídica como en democracia y en un Estado de Derecho corresponde. Y tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado dieron marcha atrás en su tesis de la responsabilidad objetiva por privación injusta de la libertad.
Ese es el mayor de nuestros aportes a la defensa de la integridad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación y a la acción de nuestros fiscales para que actúen sin temor en la defensa del Estado de Derecho, pero sin excesos también, cuando se trata de disponer de la libertad ciudadana en las solicitudes que nosotros formulamos y que deben ser objeto de decisión por parte de los jueces de la República. Porque también hay que decirlo, quienes toman estas decisiones no son los fiscales, son los jueces de garantías, a quienes los fiscales, como litigantes en nombre de la sociedad, llevamos las pruebas para que los jueces en el Estado de Derecho resuelvan y dispongan en estos casos. Debo concluir, para no excederme más, me han dado 10 minutos, pero creo que transmito el entusiasmo, transmito la certeza de que estamos haciendo una actividad con nuestros 25.000 funcionarios que deja honda huella en la nación colombiana. Y eso hay que decirlo así, de manera clara. Y va a ser muy importante que en esta sesión, no sea el fiscal ni el vicefiscal, que nunca son los responsables de estos casos, que hoy en esta sesión, por primera vez los fiscales de conocimiento, que son 15 fiscales del caso Odebrecht, le cuenten a Colombia lo que ellos han hecho, porque no pueden mancillar su honor, su integridad, y le cuenten al país cómo sí es cierto que el país de América Latina que más ha hecho en la lucha contra la corrupción de Odebrecht es Colombia. Muchas gracias.